Bueno, vamos a darle las buenos días a cada uno de ustedes, mis alumnitos. La bienvenida también hoy día, pues ya estamos iniciando primer día del mes de diciembre, mis niños. Hoy estamos ya 1 de diciembre, ¿no? Empezando ya el día con ustedes, pues, ¿no? Lo que es en el área de biología, pues, niñitos. No, así te va a pegar. Esperando, pues, ¿no? Que este nuevo mes, pues, nos vaya súper bien, súper mejor, ¿no? Y ustedes también, pues, chiquitos, ahí estudiando, pues, ¿no es cierto? Hay que estudiar todavía. Ya terminamos los exámenes mensuales, ¿no es cierto? Con el mensual ya se terminó. De aquí para adelante vamos a trabajar todo lo que es compendio, vamos a hacer ya prácticas orales, prácticas escritas, Bueno, de esta manera, buenos pues. días, profe. Buenos días, Carlos. Perdón mi tardanza. Ya, muy bien. Y después ya, pues, chiquitos, ya, pues, de ahí ya van a venir los exámenes ya bimestrales, niñitos, así que vayan estudiando mucho, por favor, ¿ya? Estudien, por favor, muchísimo Profe, ¿vamos a trabajar con Pencho? para poder justamente, ¿no? Ya completar, pues, justamente, ¿no? Todo lo que concierne, ¿no? A sus evaluaciones finales, chiquitos. Muy bien. Ya a ustedes también ya les han, a ustedes también ya les han compartido un Profe, ¿vamos a trabajar comunicado, con Pencho? ¿no? El comunicado ya que ustedes les han compartido, me supongo que ustedes ya también lo han podido ya leer, ¿no es cierto? El grupo ahí de madres, ahí se comparte de la sesión de tercero grado, y a todo el grupo ya se les ha compartido, ¿no es cierto?, el comunicado, específicamente detallando, pues, ¿no? Para los exámenes finales, que ustedes tienen que estar al día, pues, en sus obligaciones, niños. Muy bien, entonces, con estas indicaciones, vamos a empezar, niños, el día de hoy, pues, justamente, ¿no? Miércoles 1 de diciembre, ¿no? Vamos a trabajar hoy día con una hoja de aplicación, mis niños, ¿ah? La hoja de aplicación ya les he enviado, creo que a las 9, no me equivoco, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con hoja de aplicación concerniente, o que se relaciona, pues, ¿no? Se relaciona justamente, ¿no? A los... A ver, ¿dónde está mi hojita? También tengo que poner mi hojita. Estoy buscando si encuentro mi hojita para poder, pues, desarrollarlo, ¿no es cierto? En este momento, a ver, chiquito, déjenme un ratito buscar mi hojita. Ahí, ¿dónde se fue mi hoja? A ver, ustedes también ahí ya se van poniendo un poco cómodos, ¿no? Y empezamos a trabajar, pues, ¿no? El día de hoy, nuestra hoja de aplicación relacionado, pues, ¿no? Hemos hecho las cadenas alimenticias, ¿sí o no? ¿Qué pasó con mi hoja? Mi hoja se me extravió. Mira, agarro mi hojita. A ver, no sé qué pasó con mi hojita. No se me ha ido o se me ha extraviado. Ay, niños, cuando uno tiene muchas hojas, acá se me entreveran, pues. Qué raro. ¿A dónde se me fue la hojita? ¿A dónde se me fue la hojita? Ok. Ok, acá le encontré la hojita. Acá le encontré la hojita, ¿ves? Muy bien. Entonces, ¿tienen ahí la hojita, niños? ¿Tienen ahí su hojita, no es cierto? No, profe, Perfecto. ahorita mi mamá se ha ido a recoger la hoja. Bueno, mi niño, ya, Profe, pues, ese es responsable profe, de usted, mi estoy niño. recogiendo mi hoja. Ese es responsable de usted, mi niño. Esa hoja ya la envió temprano yo. Así que todo debe Yo estar no bien sabía puesto. que había. Muy bien. Entonces, Sí, gracias, ¿no? a ver, en la primera pregunta que dice, a ver, léame, por favor, Es a ver, un... Hugo. A ver, Huguito. A ver, por favor, Hugo, léame, Hugo, ¿qué dice la Hugo? La primera uno, Es ¿qué un dice? organismo autótrofo. Autótrofo, mi niñito, ¿ya? Autótrofos. ¿Qué son? A ver, ¿qué es un autótrofo, mi niño? A ver, ¿qué es un autótrofo? A ver, Lo ¿quién que me dice? fabrica su propio arqueobacterias. Fabrica su propio alimento. Lo que Perfecto, fabrica su claro, propio ya. alimento. A ver, un protozoario elaborado su propio alimento, un protozoario. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Un protozoario. Él elabora su propio alimento. Arqueobacterias. A ver, un arqueobacteria. ¿Ese crea su propio alimento? No, pues ese se desintegra, ¿no es cierto? Un alga.
Alga no. A ver, Órgano. ¿la ganó? Sí, 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 sí. Claro, pues. Entonces es un alga, pues. es la alga, la letra C. Claro, pues. Entonces el alga. Ya. Ciérreme sus micros, por favor, chiquito, ya. Ciérreme sus micros. Eso es un alga. Es un autótrofo, pues. Ya, porque ellos generan, o ellos mismos que crean su propio alimento. Mira, a pesar que esas algas, por ejemplo, no están, por ejemplo, no en los fondos, bueno, en los fondos marinos, en las aguas. Pero ellos mismos elaboran, se alimentan, pues. Entonces, un alga es un organismo autótrofo, niños. Una bacteria no, pues. Las bacterias se van a desintegrar, se descomponen. Un pingüino no, tampoco, no, pues. Ellos más bien se alimentan de otras especies. El alga sí crea su propio Muy bien. alimento, los pingüinos se alimentan. Muy bien. La número 2, a ver, léame la 2 que dice, a ver, por favor, Luzbeli, por favor. Luzbeli, léame por favor lo que dice la 2. Aparte de los organismos autótrofos, se considera también como productores alas. Ya. ¿Qué decías, Carlos? ¿Podrías ver un momentito? Es que estoy imprimiendo mi hoja. No, mi niño, no te puedo esperar, hijito. Tengo que bajar, hijito. No te puedo esperar, hijo. Muy bien. Dice, a partir de los organismos autótrofos, se considera también como productores, dice, a los quimios sintéticos. No, pues. No, yo no lo puedo considerar como un productor. Ellos no van a producir. ¿Las algas producirán? ¿Qué dicen? Sí. Profesor, Claro, pues. Claro. Algas. Las plantas, justo las algas, ellos también van a ser un productor, ellos van a producir, pues. Los carnívoros no van a Entonces la producir. B, la B, la B. Claro, si esto es un alga, pues. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Los carnívoros, ellos van a procrear. Ellos no producen. Los carroñeros tampoco, pues. Ellos se comen la carroña. Se comen la carne ya en putrefacta, ¿no es cierto? Muy bien, entonces son las algas, pues. Muy bien, las algas, pues, niñito. Algas, ¿ya? Léame la 3, a ver, por favor, Uriel. Léame la 3, por favor. Profe, ¿en qué están? ¿En qué número? Estamos en la número 3, Carlos. Número 3. Léame la 3, Uriel. Tu micro. Ah, ya. No es un productor. Ya, muy bien. Dice que no es un productor. A ver. No es un productor, no es el que Y es produce. flores, profesor. ¿Perdón? Flores, Flores. profesor. Mira, Flores. Las flores no producen. ahí están las alternativas, pero nos dicen que no es un productor, el que no va a producir. A ver, ¿el jabalí produce? No, no, Ah, no. ¿los líquenes van a producir? Sí, Sí. Sí, ¿Los musgos? Sí. sí. También producen. Las También. flores también producen el fruto. también. Los árboles Los también. árboles. Entonces, También. ¿quién no es un productor? No es un Jabalí. productor. Jabalí. El Un jabalí. jabalí. El jabalí, Benito. El jabalí, Ala, pues. ala. El el jabalí. jabalí no es un producto. El jabalí no va a, él no produce, él se va a procrear. ¿Ah? Bien, entonces esa es la letra A, pues chiquitos. A ver, lea por favor la número 4, Suk, se ve. Ciérrame tu micro, por favor, Carlos, por favor, hijito. Gracias, Carlos. Ya, léame por la que sigue. A 4. Dentro de un flujo de un sistema, el segundo nivel corresponde a los Ah, muy bien. Nos está preguntando ahí, dentro de un sistema o dentro de la cadena, ¿no? Por ejemplo, alimenticia o de la cadena trófica. Heterótrofos carnívoros. El segundo nivel no corresponde, dice a quién. A los Heterótrofos carnívoros. carnívoros. herbívoros. Xenófobos herbívoros. Herbívoros. Claro, a los heterótrofos herbívoros. Carnívoros. Claro. ¿Ellos se alimentan de quién? Se alimentan de quién? De los plantas. productores, de las plantas que producen. Profe, ¿Ya? ¿qué preguntas son? A ver, Carlos, por favor, tienes que estar más atento, pues, hijito, por favor. Estamos en la número 4, hijito. Número 4. Estamos en la número 4. ¿Ya? Entonces, dentro de ese flujo, dentro del flujo de
de la cadena alimenticia, donde esta cadena es una estructura, pues, ¿no? Es la estructura trófica de un ecosistema, pues, ¿entiendes? Entonces yo te había hecho, pues, también, ¿no? En los gráficos que también te había mostrado, pues, ¿no? En las clases anteriores, estaban los productores, se refieren, pues, a las hierbas, a los pastos, a las acacias, a los árboles, ¿no es cierto? ¿Ya? De ahí están los descomponedores, pues. Entonces, los productores son los que van a producir, los que van a generar su propio alimento, ¿no es cierto? Luego de los productores vienen, justamente vienen quién? ¿Vienen quién? Vienen los herbívoros, ¿cierto? Donde estos herbívoros, como por ejemplo, tenemos por ¿Saben qué ejemplo, ¿no? número a un venadito, por ejemplo, una cebra, tenemos por ejemplo a una vaquita, una jirafa, ¿no es cierto? Entonces ellos se van a alimentar literalmente, pues, ¿de qué cosa? De los productores, de las hierbas, de los pastos, ¿entiendes? Claro, pues, ¿cierto? De ahí van a venir los carnívoros de primer orden, ¿ya? Los carnívoros de primer orden, donde esos carnívoros se van a alimentar ¿de quién? De los herbívoros, pues, ¿me entiendes? Por ejemplo, un león, Profesor, por ejemplo, un halcón, que sé yo, pues, ¿entiendes? Muy bien. A ver, ¿quién me está hablando? profesor, yo, Dayan. Dayan, ¿qué le pasa a mi niño? Ya estamos en la ¿En pregunta qué número número, está? estamos en la pregunta número 4. No sé, ¿usted no está atento o qué usted está un poco No, distraído? hasta que recién estoy imprimiendo mi hoja. Ah, mi niño, pues ya responde usted, hijito, pues. Número 4, ¿sí? Muy bien. Número 5, pues a ver, lea por favor a ver, Flores. A número 5, lea por favor. Número 5. Profesor, ¿cuál de los siguientes, ¿cuál de los siguientes es una cadena de alimentos posibles en una comunidad? Ah, muy bien. A ver. Claro, porque para que puedan sobrevivir, ¿entiendes? Para que puedan vivir justamente, ¿no? Los animales, también los seres humanos, nosotros también, ¿no es cierto? Es posible, a ver, ¿cuál de estos enunciados tú crees que es posible para que una comunidad, pues, ¿no es cierto? Puedan alimentarse, pues. Pues, ¿cuál de los siguientes es una cadena de alimentos posibles en una comunidad? A ver, ¿cuál crees tú que es? A ver, A, B, C, D o E, ¿cuál es la que crees? Hierba. A ver, La B. la Y B, venado. Profesor, la B. la B, No, La B. D, la D, la D. la D. La E, la E. Profesor, ¿la D? ¿A qué dice? La A, B, C, D o E. La C, La E. La D. con plan, La D, si la pez, serpiente lagarto, tapir, A. La C, profesor. La C, pero usted dice cereales, ratón, serpiente, gallina. Hierba, Profesor, saltamontes. La D, la D. La. La A, ¿sí o no? Claro, pues. La La A. A. Claro, pues. En la A, ¿por qué? Porque por ejemplo, los peces se alimentan del plancton. Pescado. ¿Ah? Claro, pues, ¿no es cierto? Los peces se alimentan del plancton, una cantidad de, ¿no? de algas que están justamente, ¿no? en las partes profundas, ¿no es cierto? El lagarto, por ejemplo, se alimenta del tapiz, por ejemplo. Pues, ¿ya, chiquitos? Entonces la letra A, pues. Muy bien, nos vamos con la número 6. Número 6, a ver. Hongo y musgo, hongo y A ver, musgo, hongo. A ver, léame la 6, pues, a ver, Hugo, por favor. Léame la 6. Ya son desintegradores en el ecosistema. Ya. Son los que se van a desintegrar, son los que se van a descomponer. Hongo, la B, Hongo, la B, la hongo. B, la B, la B. Y Hongo bacterias. y bacteria. Hongo y musgo. A ver, vamos por chicos, vamos en orden, mi niñito, ya, vamos en orden. A ver, vamos en orden. Bacteria, protozoarios. A ver, vamos a ver, ¿qué dice Luzbeli? La D, profesor. Hongo La y D. bacteria. Ah, perfecto, muy bien, claro, pues. Hongos y bacterias. Los hongos y bacterias pues, son los desintegradores, pues. ¿Te acuerdas cuando también te había explicado, ¿no es cierto? Te había explicado los descomponedores, ¿no es cierto? Son los descomponedores o desintegradores. ¿Ya? Se le dicen los descomponedores, desintegradores o reductores. ¿Por qué?
porque este último, por ejemplo, este último eslabón, digamos, ¿no? De la cadena trófica, ¿entiendes? Están constituidos por qué, niñitos? Están constituidos por microorganismos pequeñísimos, ¿no es cierto? Microorganismos, como por ejemplo, como las bacterias, como los hongos y los protozoarios, ¿entiendes? Los cuales estos se van a nutrir, ¿no es cierto? Se nutren, por supuesto, ¿se nutren de quién? De las excreciones, ¿ya? De la excreción y de organismos muertos, ¿entiendes? Donde ellos van a liberar, pues, ¿no es cierto? Van a liberar una gran cantidad de ¿qué? De materiales sencillos o elementos químicos que nuevamente volverán a ser utilizados ¿por quién? ¿Por quién? Por los productores, pero o sea, por las plantas, por los vegetales. ¿Entiendes? Entonces, bueno, en conclusión, todos estos organismos se van a ocupar ¿qué cosa? De la descomposición. Nuevamente de la descomposición y se van a reincorporar, ¿no? De las materias primas que se utilizarán o que utilizan los autótrofos, ¿no es cierto? Cerrando así este ciclo, ¿entiendes? Por ejemplo, de todas estas, por ejemplo, de las plantas, por ejemplo, ¿no? Las plantas, hay un momento, por ejemplo, a ver que, ciérrame por favor tu micro, por ahí que está, ciérrame tu micro, por favor, tu micro, por favor. Vayan, ciérrame por favor tu micro, por favor, ¿ya? Entonces, decíamos, pues, ¿no? De todas, por ejemplo, de las hojas, de las plantas. Por ejemplo, en el mes del otoño, por ejemplo, ¿no? Todas las hojas se caen, ¿sí o no? ¿Entiendes? Las hojas se caen, las plantas se caen, las plantas quedan con las ramas, así, una rama nada más. ¿Entiendes? Y todas las hojas caen ¿no? A los suelos y con el mismo calor, por cierto, con el calor, la humedad, ¿qué hacen? Se desintegran, pues, se vuelven polvo. Y esos al desintegrarse, por supuesto, van nuevamente a nutrir los suelos. Igual también sucede, ¿no? Con otros animalitos, pues. Con los animales a veces que se descomponen, su misma carne, ¿no es cierto? Su piel se descompone y se convierten en bacterias, pues. ¿Entiendes? Se convierten en bacterias, se convierten en hongos, que a la vez también van a ser, también como que van a nutrir, ¿no? ¿Y quién se alimentan? Los productores, las plantas pequeñitas, ¿ya? Muy bien. Entonces, eran hongos y bacterias, ¿sí o no? Hongos y bacterias. Pues. ¿Cómo chicos vamos? ¿Cómo vamos? ¿Una pregunta? La número 7, Muy mal, profesor. Número 7. Ah, mentira. A ver, No muy léame bien. las 7 de Flores. Léame las 7 de Flores. Ya, profesor, la 7. Su importancia radica en que permite el reciclamiento de la materia. Está muy bien. La importancia que radica, dice, en que permite el reciclamiento de la materia. Son los productores, son los consumidores, los herbívoros, los desintegradores o los depredadores. A ver, ¿quién? Desintegradores. Claro, los desintegradores. Claro. Ya te comenté, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué ocurre con los desintegradores? Se van a descomponer, vuelvo a explicar. Los desintegradores o los descomponedores o los reductores, ellos ¿qué cosa? Son microorganismos, ¿entiendes? Que está conformado por las bacterias y hongos, ¿no es cierto? Y estos justamente no se nutren de todas las excreciones de organismos muertos, donde justamente van a ir liberando materiales. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de un hongo, por ejemplo, ¿ah? Hablamos de un hongo, por ejemplo. Acuérdense que hay, por ejemplo, hay hongos que justamente de la descomposición, ¿no es cierto? De la descomposición, ¿no? De algún, por ejemplo, componente, por ejemplo. ¿Ah? Pero hay hongos que son justamente utilizados, ¿no es cierto? También para los alimentos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Como los champiñones de presión. Claro. Entonces, cuando dejas, por ejemplo, dejas un alimento, por ejemplo, no hay tapado por varios días, imagínate. Dejas ahí un pan, dejas ahí, no sé, una fruta, pues dejas ahí por varios días. Entonces, ciérrame tu micro, por favor, Hugo, por favor. Ciérrame por tu micro, por favor. Hugo, También, profesor. ciérrame tu micro, por favor. En su sala, por favor, que mantengan el orden, por favor, ¿sí? Muy bien, entonces te comentaba, pues, ¿no? Dejas un alimento, dejas cualquier cosa de alimentos. Entonces, esos se van a ir con el pasarte la hora de los días, entonces ellos se van a ir fermentando, pues, ¿no? Se fermentan, se desintegran, ¿no? Y se va a convertir en un moho, pues, un moho, ¿eh? Un moho.
Por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta en el pan, por ejemplo, no sé, es como un color medio verdoso, así medio blanco, así como unas telitas bien finitas, ¿ya? Eso es el hongo, pues, ¿no? El mismo alimento se va a descomponer, al descomponerse se va desintegrando, pues, igual también una fruta, por ejemplo. Dejas ahí una fruta, dejas, por ejemplo, sobre todo que tengan, los que tengan mucho líquido, pues, mucho jugo, por ejemplo, ¿no? Se van, se deshidratan, pues, ¿cierto? Se van deshidratando, pequeñitos. Entonces ahí son los desintegradores, pues, chiquitos. A ver, léame la 8, ve, Carlos, por favor. Carlos, léame la 8, por favor. Consumidores primarios son llamados también Ya, muy bien. Los consumidores primarios. A ver, vamos a ver los consumidores. ¿Cómo se llamarán, pues, no, a los Carnívoros. consumidores Carnívoros. primarios? Los primarios. macrófagos, ¿Perdón? macrófagos, Predadores, macrófagos, predadores, Macro, predadores, de oro, de oro. mitófagos, ¿Perdón? predadores, predadores, Carnívoros. predadores, mitófagos, predadores, mitófagos, Carroñeros. A ver. No, carnívoros. mitófagos, profesor, A ver, vamos a ver. macrófagos. Ya. Muy chiquito, vamos a ver. mitófagos, Ya. Ahora vamos a comentar, chicos. Vamos a comentar, pues ya. Vamos a comentar ya. Ahora sí, chicos, apaguen. carnívoros. Ya, Los a ver. consumidores Ahora, primarios son carnívoros. ahora, chicos, apáguenme por sus micros, pues ya. Apaguen por sus micros, por favor. Mira, algunos me dijeron por ahí carnívoros, fotos. Bueno, me hicieron ustedes su comentario, ¿no? Está bien, profesor, que también ahí tienen participen, pues, ¿ya? Muy bien. Acuérdate que los consumidores o los heterótrofos, ¿no? Que a ellos también se les llamaban consumidores porque se nutren de la materia orgánica, ¿cierto? La sintetizada, ¿cierto? Los animales, por ejemplo, ¿no es cierto? Los animalitos, pues. Pero los heterótrofos se pueden dividir también en consumidores primarios herbívoros, ¿entiendes? ¿Por qué se le dicen herbívoros? ¿Por qué? Porque son los que se alimentan de quién, chiquitos. ¿Se alimentan de quién? De las plantas, ¿sí o no? Se alimentan de las plantas, pues. ¿Entiendes? Se van a alimentar de las plantas y también se alimentan de quién? De las algas, ¿no es cierto? Sí, pues. Y esto va a dar, ¿no es cierto? Se van a incorporar a una energía, pues, ¿no es cierto? Del mundo, los animalitos, pues, ¿no es cierto? Entonces, esto pertenece al segundo nivel trófico, ¿no es cierto?, del ecosistema, donde aquí están, por ejemplo, en los consumidores primarios o herbívoros, ¿quién está? Está, por ejemplo, una llamita, pues, una llama, una alpaquita, una vicuñita, un oso pánate, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, a los consumidores, por ejemplo, ahí nos pone consumidores primarios son llamados también fitófagos, mis niñitos. ¿Por qué fitófagos? ¿Por qué fitófagos? Porque se alimentan de plantas y algas, mis niñitos. Entonces la respuesta ahí es fitófagos, ¿ya? Fitófagos. Ustedes ahí encierren o subrayen la palabra fitófago. No te olvides que los fitófagos se refieren a los herbívoros, ¿no es cierto? A los herbívoros primarios, a los proqueos herbívoros, porque van a alimentar de plantas y de algas. No te olvides, pues, de plantas y algas, mis niñitos. Muy bien. Vamos con la número 9, pues. A ver, sigan leyendo, por favor, Carlos, la 9, por favor. Sigan leyendo la 9, ¿ya? La 9. Ya, profesor. Son llamados también consumidores terciarios. Ah, muy bien. A ver, son llamados dice, también como los consumidores terciarios. A ver, consumidores terciarios. A ver, ¿quiénes sean, pues? ¿Serán los depredadores, los carnívoros, los herbívoros? Depredadores carnívoros. Depredadores carnívoros, Los carnívoros. Depredadores carnívoros. Son consumidores terciarios. A ver, Depredadores carnívoros. los carnívoros. Carnívoros secundarios. Son llamados también como consumidores terciarios a los depredadores, a Depredadores. los carnívoros, a los herbívoros, o también, no, pues aquí se le puede llamar también, mi niño, también se le puede llamar, por ejemplo, ¿no? Se
se le dicen consumidores terciarios o carnívoros secundarios. ¿Ya? Dicen consumidores terciarios o carnívoros secundarios, niñitos. Entonces la respuesta es la letra D. Es la letra D. ¿Por qué se le dicen los carnívoros secundarios? Porque estos animalitos se van a alimentar de quién, niñitos. ¿Se alimentan de quién? De la carroña, pues. ¿Sí o no? De la carroña. ¿Como quién, por ejemplo? Como los buitres, por ejemplo, como las hienas, ¿ya? Se le dicen consumidores terciarios o también se le dicen como los carnívoros secundarios. ¿Por qué? ¿Por qué dicen carnívoros? Porque te es carne, ¿entiendes? Es carne. Lo que pasa es que esta carne ya está descompuesta, pues. Es una carne que ya está en descomposición. Pero como estos animales están, pues, esa es su forma de ellos, ¿no? De poder ellos sobrevivir. Entonces son inmunes, pues. ¿Ah? ¿Entiendes? Ellos son inmunes porque su organismo está, digamos, hecho para que ellos puedan comer esos tipos, ¿no? de comidas que están en estado de putrefacción. ¿Entiendes? Imagínate qué pasaría, pues, si de repente puede comerse de repente un animalito, de repente no, que no esté en su forma de ser, de su alimentación, pues. Imagínate, ¿no? ¿Qué pasaría, pues? Les podría dar, no sé, alguna enfermedad, pues. ¿Me entiendes? Aunque también, pues, bueno, también los perritos también, ellos también se alimentan, ¿no? En algún momento, sobre todo los perritos callejeros, pues, ¿no? Que están en la calle, por ejemplo. Claro, porque ellos sí están en la calle, no tienen alimentación, ellos sí se pueden comer de repente por ahí restos o residuos que por supuesto que se echa, pues, ¿no? Se echa, pues, ¿no? A la basura, ¿no es cierto? Ellos sí. Pero se alimenta pues, de una carne que depende de un alimento que de repente está, pues, depende de 1 o 2 días, quizás, ¿no? Ah, se alimentan de eso. Pero no se alimentan de, digamos, de carne que está, digamos, en estado de putrefacción, que está descompuesta. No, no, de eso, ellos no se alimentan de esos alimentos que depende que hayan recién, que hayan dejado ahí, ¿no es cierto? Hay un resto de comidas, que eso sí buscan, pues comen, ¿ya? Pero no, ellos no comen, por ejemplo, vamos a suponer que se muerde de repente por ahí no sé, un carnerito de pollo de 3 o 4 días. No, eso no lo comen ellos, no lo comen. Entonces hay otros que son los terciarios, ¿ya? Que son los terciarios o carnívoros secundarios. No te olvides que le dicen carnívoros porque ellos también comen carne, pero carne que está de carroña, carne que ya está descompuesta. En cambio, los consumidores secundarios, que también se le dicen, ¿no es cierto? Acá también incluyen, también acá en los consumidores secundarios, también incluyen que son depredadores, ¿no es cierto? Carnívoros. Ellos sí, por ejemplo, en el caso donde, ¿no? De un puma, por ejemplo, ¿no? De, de este, de este zorrito, pues. ¿Te acuerdas de ese zorrito que lo habían cazado, ¿no es cierto? Que lo criaban en una casa como un cachorrito, al zorrito rum rum, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas tú que se ve en la televisión, que se, no? Entonces, por ejemplo, estos animalitos, ellos sí se alimentan de carne, pero de carne en estado, digamos, que está en condiciones, carne fresca, pues, ¿entiendes? Un tigre, por ejemplo, un león, que vive en la selva, en las montañas adentro, ¿no es cierto? Ellos sí se alimentan de carnes, digamos, que está en estado, en unas condiciones, pues. ¿Qué hacen ellos? Ellos atrapan, pues, los animalitos, los atrapan, ¿no es cierto? Los asfixian, pues. ¿Tú no has visto cuando atrapa el león o el tigre? ¿Qué hace? Lo primero que hace es se trepa de acá, ¿no? Del cuello, pues del pescuezo, ¿no? Del animalito. Entonces ahí con ¿no? Porque tiene unos colmillos muy, muy fuertes, muy duros. Dice que la agarra de acá, de esta parte, la tráquea del animalito, pues imagínate, la asfixia, pues. Al asfixiarse, el animal, pues imagínate, muere, pues, ¿no? Al morir, ellos empiezan a desgarrarlos, ¿no? ¿Entiendes? Pero ellos no comen carnes decompuestas, pues, ¿ya? Entonces, por eso que también no a esta cadena de los terciarios, también se le dicen los carnívoros secundarios, pues, ¿ya? Carnes secundarias. Muy bien. ¿En qué estamos, niñitos? ¿En qué estamos? En qué la En 10, la en la 10. 10, en la A ver, lea 10. la 10, pues, Huguito. A ver, lea la 10, pues. Flujo de materia en los ecosistemas Es cíclico. El ingreso de materia en su forma más simple ocurre en... Muy bien.
acá nos está preguntando, pues, justamente la gran cantidad de, ¿no es cierto?, de la materia que está en todo, pues, en toda la biosfera, ¿no es cierto?, en todos los ecosistemas. Claro, dice que está, pues, justamente, ¿no? Mineralizadores. En su forma más simple ocurre, ¿dónde ocurre esto? ¿Dónde ocurre? En los desintegradores, en los productores, en los mineralizados, en los primarios o los terciarios. En productores, profesor. Ah, muy bien. Productores. En los productores, muy bien. Excelente, excelente tu respuesta, Uriel. Por supuesto, está en los productores. ¿Por qué? Porque te había dicho los productores, que son los autótrofos, que son los organismos, los capaces de organizar o de fabricar o de sintetizar sus propios alimentos. ¿A quién? A partir de todas las sustancias inorgánicas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, el dióxido de carbono, pues, ¿entiendes? Como por ejemplo, como el agua, las sales minerales. Las plantas que, por ejemplo, a ver, las plantas que absorben la energía, ¿sí o no? La energía natural, la energía del sol, pues, porque el sol también transmite una energía, ¿entiendes? Entonces, toda esa cantidad de energía, las plantas lo absorben, ¿no es cierto? Y ellas van a generar su alimento, pues, conjuntamente lo que ellos absorben, las aguas, ¿no es cierto? Las aguas y las sales minerales, ¿entiendes? Al absorber todas estas aguas, todos estos líquidos, conjuntamente no con la energía del sol, entonces se va a formar, pues, ¿cierto? Se da justamente a dar lo que es lo que es en la savia bruta y la savia elaborada, pues, ¿entiendes? Y se van a formar los azúcares, pues, los almidones, ¿entiendes? Y van a nutrir, pues, nutren a las plantas, pues, chiquitos, ¿ves? Qué importante, niñito, ¿no? Qué importante, ¿no? Del tema que estamos hablando hoy, justamente, ¿no? De los productores, que son las plantas, ¿no es cierto? Porque ellos se satisfacen, ¿no es cierto? Y son capaces de transformar estos alimentos, mira, alimentos en qué? En una materia orgánica, pues, ¿me entiendes? Entonces aquí están todos los organismos autóctonos, como las plantas, están los ecosistemas terrestres y también están las algas, que son los ecosistemas acuáticos, imagínate. ¿Y qué pasaría, imagínate, niñitos? ¿Qué pasaría, imagínate, si no hubiese estas algas? No habían, por ejemplo, estas plantas, imagínate, debajo de los fondos marinos. ¿Qué pasaría, imagínate? ¿Cómo podrían sobrevivir, imagínate, los peces? ¿No? Porque dentro de los fondos marinos están las algas, están el plancton, el fitoplancton, pequeñísimo, ¿cierto? ¿Me entiendes? Abajo de los fondos, imagínate, hay cantidades de plantas, imagínate, cantidades de algas. Ujú. Así como por ejemplo, no, en la tierra, igual tienen abajo, en las profundidades. ¿Y cómo pueden sobrevivir? Pues, ¿no? Tú te das, pero ¿cómo van a vivir unas plantas? Imagínate, debajo se ahogarían, se asfixiarían. No, pues, hijito, no se puede ahogar, no se puede asfixiar. ¿Por qué? Porque el agua también tiene, ¿no es cierto?, un porcentaje de ¿qué? De oxígeno, chiquitos. ¿Ya? Tiene un porcentaje. Y ese porcentaje hace que puedan absorber, ¿no es cierto?, las plantitas, las algas, y puedan sobrevivir. Y también ellos también pueden absorber la cantidad de energía que transmite ¿quién? ¿Quién transmite esa energía? Dayan, a ver si me escuchas, por favor. Estás ahí tú, no sé qué estás haciendo tú, niño. Yo estoy explicando, usted está, no sé qué está haciendo ahí. Después pensé qué pregunta es. A ver, ¿quién es el que transmite la energía natural? El sol, profesor. El sol, mis niñitos, claro, el sol, pues. Entonces, los rayos solares llegan hasta una profundidad, ¿no es cierto?, del mar, ¿me entiendes? Llegan hasta unos 200 metros de profundidad, mira, llegan hasta entonces, hasta ese nivel, hasta esa profundidad, capta esa energía, mira las plantitas, ¿me entiendes? Captan y puedan sobrevivir, mis niñitos. Qué importante. Sí, Carlos, te escucho, hijito. ¿Cuál era la 10? ¿La 10 qué era? Productores, Carlos, productores. ¿Ya? Los productores, Benito. Los productores son todas las plantas y las algas, Benito. No te vayas a olvidar. Entonces, comprenden a todos los organismos autótrofos, como las plantas, en los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. También a los organismos también
los quimiosintéticos, pues, ¿no es cierto? Que están en los ambientes hidroterminales, ¿no es cierto? Que corresponden al primer nivel tóxico de hidro, ¿ya? Muy bien. Entonces, mis niñitos, claro, aquí hablamos, por ejemplo, ¿no? Donde estos aparecieron, pues, imagínate, hace más de ¿cuántos? Más de 300 millones de años. Imagínate. Los primeros microorganismos pequeñísimos, mis niñitos. Muy bien, entonces, mis niños, hasta aquí hemos llegado, pues, ya. Hemos llegado a unos tratados de guía de poder trabajar esta hoja de aplicación relacionado al tema, ¿no es cierto?, de la cadena, ¿ya? De la cadena alimenticia, ¿ya? De los ecosistemas, pues. Si en esta cadena alimenticia los ecosistemas, imagínate, pues, tanto los ecosistemas acuáticos como terrestres, ¿entiendes? Entonces hay una diversificación, pues, ¿no? de plantas, de niñitos, ¿entiendes? Entonces, ya tenemos un poco más claro, ¿no es cierto? Esos temas ya hemos hecho, ¿no? Tremendo, ¿no? Que estamos haciendo un refuerzo, ¿ya? Y de aquí también te pueden venir preguntas, mis niños. Te pueden venir preguntas para tu examen bimestral, ¿ah? Así que, por favor, mucho cuidado, mis niños, ¿eh? Mucho cuidado. Y las hojas que estén acá, ustedes no lo vayan todavía por ahí, ustedes ya archiven ahí sus hojitas, ¿ya? Vayan ustedes archivando ahí. Sí, dime un poquito. ¿Te envía al quedado? No, porque ya estas son una aplicación que estamos acá trabajando ahorita. Yo estoy viendo que usted está trabajando. El Yo, quedado se envía ya. no, porque yo estoy viendo que usted está trabajando, pues, ¿no? Sería diferente cuando yo te envíe una hoja. Ahí sí tú tienes que enviarme para yo poder, no. Pero yo estoy viendo acá que ustedes todos, a ver, por favor, a ver, antes que se acabe el Zoom, a ver, por favor, muéstrame su hoja. Que todos han trabajado, así como yo, por ejemplo. ¿Eh? Muéstrame todos sus hojas. A ver. Ah, muy bien, muy bien. Ya, pero niños, para la próxima, le voy a pedir a ustedes, perfecto. Ok, perfecto. Para la próxima, niños, yo les voy a pedir a ustedes que siempre vayan ustedes con un color rojo, pues, o un resaltador, ¿ya? Para yo poder ver, así como yo hago, por ejemplo. Yo también tengo mi hoja, yo también preparo mi material, pues, ¿entiendes? Yo también lo preparo, pues, si no, ¿cómo tengo que trabajar, pues, niños? Perfecto. Ya, para la próxima te voy a pedir que salgas con un resaltador, o ya está bien, perfecto, Flores. O con un lapicero rojo, pues, ¿no? ¿Lapicero? Claro, el lapicero rojo que resalte, pues, que vea yo que tú estás trabajando, niños. Muy bien, chiquitos. Acá yo tengo un lapicero. Ah, perfecto, Guito, perfecto. Bienvenido, entonces ya me despido de ustedes, chiquitos, ya me despido hasta el día de mañana, chiquitos. Mañana sí se Ah, ok, atiende. chicos. Que tengan, chicos, un excelente día, pues. Me despido todo, más tarde, ¿no? ¿Con ustedes? Ah, ya. Sí, más Ah, más tarde. tarde. Ah, ok, sí, más tarde. Te digo más tarde. Chao, chicos, nos vemos. Fotografía, profesor. Sí. Yo, cuídense mucho, ¿ya? Enviar la aplicación. Adiós. o-